Bien, bueno, pues mis amados hermanos y hermanas, hoy vamos a estar dando inicio con esta lección número 11, que tiene como tema el testimonio de tu palabra. Esta lección número 11 que tiene como tema el testimonio de tu palabra. El versículo que vamos a tener que memorizar se encuentra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Bien, como estuvimos viendo y aprendiendo la semana pasada, a través de la lección número 7, perdón, a través de la lección número 10, que es el testimonio de nuestra vida, nosotros vimos y aprendimos, y es más, en una de las frases de los deberes, se nos enseñó y se nos dijo qué cosa, que nuestro testimonio cristiano vivido prepare el camino para nuestro testimonio cristiano hablado. Ahora bien, sepa usted y entienda esto, que el primer paso que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, damos es a través de nuestra vivencia, es a través de nuestro cambio, es a través de dar un buen testimonio mediante nuestra vida. Pero eso no lo es todo, sino que también es necesario de que usted y yo comuniquemos, compartamos con el mensaje de salvación. Es por eso que aquí vemos cómo dice que la Biblia insiste en la necesidad de hablar de nuestra fe. El mensaje de salvación tiene que ser comunicado por medio de palabras humanas. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? ¿Qué significa esto, mis amadas hermanas? De que la Biblia nos enseña claramente, y es más, Pablo escribiéndole a los romanos en una ocasión dijo, ¿y cómo se salvarán si no hay quien les predique? Por muchos versículos de la Biblia, por varios versículos de la Sagrada Escritura, podemos ver este claro ejemplo, cómo Dios insta, cómo Dios motiva. ¿Para qué? Para que este mensaje de salvación sea predicado por medio de palabras humanas. En una ocasión nos habla una historia bíblica acerca de que Jesús había libertado a un endemoniado, o no sé si ustedes han escuchado la famosa historia del endemoniado gadareno, un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Se cree según los estudios bíblicos que este hombre tenía aproximadamente más de 1000 demonios, porque según la cultura romana, una legión se le decía a un grupo de más de 1000 soldados. Una vez que Jesús lo liberta, una vez que Jesús se encarga de hacer la liberación sobre su vida, dice que este demonio gadareno fue donde Jesús y le dijo, por favor, permíteme ir contigo. Pero Jesús le dijo, no, deja así y ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. De igual forma, en otro pasaje de la Biblia podemos ver cómo Dios le habla a Pablo antes de que fuese a Roma, mientras él iba rumbo a la embarcación, y un ángel de Dios viene, se le presenta a Pablo y le dice, Pablo, es necesario que tú compadezcas ante César. Y Dios mismo viene y le dice a Pablo, Pablo, no temas, no calles, sino que habla las grandes cosas y las maravillas que el Señor ha hecho a favor de tu vida. Podemos ver cómo desde el comienzo en el cual el mensaje de salvación ha sido predicado, es de vital importancia que usted y yo lo comuniquemos por medio de nuestras palabras, por medio de palabras humanas. Bueno, hoy tenemos la ventaja y hoy tenemos las bendiciones, por ejemplo, de estos aparatitos como son los teléfonos celulares, en donde podemos compartir un mensaje, en donde podemos compartir una predicación. Tenemos la bendición también de lo que es testear, tenemos la bendición de las redes sociales, pero la Biblia nos insta, la Biblia nos habla y la Biblia nos enseña que, bueno, sea por cualquier método que sea, pero que usted y yo comuniquemos ese mensaje, comuniquemos ese mensaje de salvación, esas palabras de salvación que podrán ayudar y podrán rescatar al perdido. Mire, y cuando usted y yo estamos en esto de comunicar el mensaje de salvación, esto va a provocar en nosotros una lucha. Esto va a provocar en nosotros una pelea. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere, el diablo no está contento, el diablo no desea que usted y yo testifiquemos con nuestra palabra. Y es por eso que Satanás
usará muchas armas, usará muchas herramientas. ¿Para qué? Para que usted y yo nos avergoncemos, para que usted y yo no prediquemos, para que usted y yo no testifiquemos de ese glorioso mensaje de salvación. Es más, podemos ver cómo las armas que el diablo usa para que usted y yo no hablemos de Jesús, para que usted y yo no hablemos de Dios, son dos, las cuales son la vergüenza y el temor. La vergüenza y el temor. Estas son las dos principales armas que Satanás utiliza. ¿Para qué? Para que usted y yo nos avergoncemos y no testifiquemos de las grandezas, de las maravillas que Dios ha hecho a favor de nosotros. Pero recordemos algo, que Dios está con nosotros. Y la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá quien contra nosotros. Mire, normalmente cuando uno es recién convertido, normalmente cuando uno tiene un tiempito de recién haber iniciado los caminos del Señor, o no tiene quizás un crecimiento más allá en la fe, normalmente siempre Satanás va a querer atacar con temor, va a querer atacar con vergüenza, va a querer atacar con miedo y va a querer poner cualquier excusa en nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo no podamos testificar, para que usted y yo no podamos hablar acerca de Jesús, para que usted y yo nos dé vergüenza. No sé si usted le ha pasado o le haya ocurrido que quizás cuando usted le ha querido predicar a alguien, o usted ha sentido en su corazón el deseo, o usted ha sentido en su corazón el anhelo de poder compartirle a alguien el mensaje de Jesús, de poderle compartir a alguien el mensaje de salvación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? E inmediatamente vienen pensamientos a tu cabeza que dice, oye, pero ¿qué le vas a decir? ¿Pero qué le vas a hablar? ¿De qué le vas a hablar? Hoy no te da vergüenza y si te equivocas y si dices algo que no es. Estas normalmente son herramientas que Satanás usa, porque recuerde que nuestro campo de batalla es la mente. Porque recuerde que nuestro campo de lucha, nuestro campo de pelea es nuestra mentecita. Y por eso usted y yo no podemos dejar que el temor o que la vergüenza nos gobierne. Ojo, no estoy diciendo que el temor o que la vergüenza a usted nunca le va a visitar, porque el temor y la vergüenza son sentimientos humanos, así como la alegría, así como la felicidad, así como la tristeza, así como el amor, que son sentimientos humanos. De igual forma el temor, de igual forma la vergüenza van a querer visitarnos a nuestras vidas. Pero ¿cuándo es el problema? ¿O cuándo es el pero? Cuando usted y yo dejamos que ese temor, que ese miedo, que esa vergüenza nos embargue para que usted y yo no prediquemos o no anunciamos el mensaje de salvación. Es por eso que usted tiene que tener bien claro esto, de que el temor, la vergüenza, nos puede visitar en cualquier momento. Por ejemplo, en mi caso, a mí las veces que me ha tocado predicar, a mí las veces que me ha tocado ministrar, ha habido situaciones en las cuales he sentido miedo, he sentido temor, he sentido vergüenza. He estado con la preocupación por dentro y que he dicho, Señor, por favor, úsame, Señor, por favor, haz que no cometa o que diga alguna palabra más allá que no esté conforme a lo que tú quieres que yo hable. Porque viene a veces esa carga sobre nosotros, viene a veces ese sentimiento sobre nosotros. ¿Y qué pasará si me equivoco? ¿Qué pasará donde fallo? ¿Qué pasará donde digo algo incorrecto? Pero recordemos algo, mis amados hermanos, que es Dios quien pone su palabra en nuestros labios, que es Dios quien pone su palabra en nuestras bocas. Y cuando el temor, la vergüenza o la duda nos quiera visitar, recordemos que Dios pelea por nosotros, que Dios, dice la Biblia, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y es por eso que Dios nos regala este versículo muy bonito, muy precioso, que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así de la siguiente manera: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Y la parte B dice, la parte del 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Mire, cuando el diablo nos quiera hacer callar, cuando el diablo quiera poner la vergüenza, el temor para que usted y yo callemos, para que usted y yo dudemos y para que no hablemos, recordemos algo, mis amados hermanos, que Dios a nosotros no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Dios a nosotros nos ha dado poder, amor y dominio propio. Mire, Satanás viene a molestarnos con un espíritu, que es el espíritu de temor, que es el espíritu de vergüenza, que es el espíritu de miedo, que es el espíritu para que usted y yo no hablemos, para que usted y yo no testifiquemos de él. Satanás viene tan solamente con un espíritu a hacernos callar. Satanás viene tan solamente con un espíritu a querernos detener. Satanás viene tan solamente con un espíritu para que usted y yo no testifiquemos de esas palabras gloriosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Y yo le enseño esto, mi amado hermano. Yo le enseño esto, mi amada hermana. Todos nosotros, desde el momento en el cual nos convertimos a Cristo, estamos aptos y dispuestos, perdón, la palabra es aptos para predicar. Ahora la pregunta es si es que usted y yo estamos dispuestos y si lo queremos hacer. Si es que usted y yo queremos vencer el temor, si es que usted y yo queremos vencer el miedo, si es que usted y yo queremos vencer quizás la duda y dejar que el Espíritu Santo de Dios tome y ponga sus palabras en nuestros labios para que usted y yo podamos testificar de las grandezas del Señor. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que Dios que nos ha dado poder, amor y dominio propio. Satanás viene con un espíritu a querernos atacar. Satanás viene con un espíritu a querernos detener. Mas Dios nos brinda 3 espíritus. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos vencer y sobreponernos a cualquier miedo, cualquier temor, a cualquier vergüenza. Mire y analicemos por un momento los 3 espíritus. Poder, amor y dominio propio. Vuelvo y le leo el versículo, como está escrito. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder. ¿En por qué lugar dice primero de poder? ¿Por qué? Porque Dios promete ¿qué cosa? Dios promete a nosotros respaldarnos. Dios promete a nosotros darnos ese poder, darnos esa habilidad. ¿Para qué? Para que cuando usted y yo testifiquemos, para que cuando usted y yo hablemos del Señor, nuestras palabras vengan respaldadas por el poder del Espíritu Santo. Porque recordemos que no somos nosotros los que convencemos al hombre. No somos nosotros los que convencemos a la persona de pecado, de justicia y de juicio. No, sino que es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Es ese espíritu de poder. Es el Espíritu de Dios dentro de nosotros que se manifiesta con ese poder que hace ¿qué cosa? Que hace que la palabra llegue al inconverso, que hace que la palabra llegue al que no conoce de Jesús. ¿Y qué también hace? Y ese mismo Espíritu Santo también nos respalda con señales y con dones, que como bueno, eso lo vamos a ver la clase siguiente o la semana que viene. Número 1, nos da espíritu de poder. ¿Por qué? Porque nuestra palabra, nuestra predicación va respaldada con ese poder para convencer a las almas de pecado, de justicia y de juicio. Número 2, nos da espíritu de amor. ¿Por qué? Porque hermano, hermana, se necesita tener el amor genuino de Dios. Se necesita tener el amor verdadero de Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos testificar de las grandezas y de las maravillas que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Necesitamos usted y yo ese poder. Lo necesitamos. Indudablemente lo necesitamos, pero también necesitamos de ese amor. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos movidos a predicar y a testificar cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nuestras vidas.
Por eso nos da poder, nos da amor. Pone amor hacia el prójimo. Pone amor aún hacia el enemigo. Ojo, enemigo hablo, enemigo humano, porque con el diablo ni con los demonios nosotros no tenemos nada que ver, sino que hablo de las personas que muchas veces no son simpatizantes del evangelio, o no son simpatizantes de la palabra de Dios. Bueno, pues Dios nos pone ese amor, como dijo Jesús, ama a tus enemigos. ¿Para qué? Para que les podamos anunciar las verdades de salvación. Y dominio propio. ¿Por qué pone Jesús? ¿Por qué pone el Espíritu Santo el dominio propio en nosotros? ¿Para qué cosa? Para que usted y yo podamos estar firmes y podamos resistir, porque es el dominio propio, como la palabra dice, dominio propio, el dominarse a uno mismo, porque ese es este espíritu de dominio propio, el cual nos ayuda a sobreponernos a la vergüenza, el cual nos ayuda a sobreponernos al miedo, el cual nos ayuda a sobreponernos a la duda, al desánimo, a la incertidumbre. Es ese espíritu de dominio propio el cual nos ayuda a mantenernos firmes en cualquier situación, el cual nos ayuda a mantenernos firmes en todo tiempo y en todo momento. Por eso es que Dios dice que ha puesto sobre nosotros espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Bien, como les decía, es de vital importancia de que usted y yo tengamos claro cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Mucho más de la labor, mucho más del trabajo que usted y yo realicemos, mucho más del caso de ser padres, los que son padres, de ser buenos padres, de los que somos hijos, de ser buenos hijos, de los que somos trabajadores, ser buenos trabajadores, mucho más que eso. Dios con el propósito con el cual nos ha llamado a todos nosotros, porque Cristo Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús no dijo, si quieren vayan. Jesús no dijo, si quieren prediquen. Jesús no dijo, si quieren testifiquen. Jesús dijo, id. ¿Y qué significa la palabra id? La palabra id es una ordenanza que dice, hey, debes hacerlo. Hey, debes hacerlo. Hey, debes obedecer. Hey, debes hacer caso a lo que te estoy diciendo. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio a toda criatura. Es por eso, mis amados hermanos, que cuando el diablo quiera venirle a usted a visitarlo con temor o con miedo, recuerde que Dios a usted le ha dado poder, amor y dominio propio para que usted lo pueda vencer. Le ha dado poder, amor y dominio propio para que usted se pueda sobreponer a ese miedo, a ese temor, a esa duda, a esa vergüenza que quizás lo quiera molestar, que quizás le quiera perturbar, que quizás le quiera hacer dubitar. Recordemos, mis amados hermanos, que Dios nos ha dado estos tres espíritus. ¿Para qué? Para que usted y yo salgamos victoriosos, para que usted y yo salgamos más que vencedores. Ahora bien, yo quiero hablarle también acerca de lo que son las 5 verdades de la salvación. Hermano Ronald, enséñeme qué puedo predicar. Hermano Ronald, enséñame qué puedo hablar. Hermano Ronald, enséñame. Tengo un poco de amigos que no conocen de Jesús, hermano Ronald, y quieren que les hable, quieren que les predique. Hermano Ronald, enséñame de qué les puedo hablar. Ahorita te vamos a estar enseñando de qué les puedes hablar a cada uno de ellos. Las 5 verdades de la salvación. Mire, la primera verdad que dice, que es la verdad del amor. ¿Y qué nos enseña la verdad del amor? Que Dios nos ama y quiere que tengamos una vida eterna y abundante. La verdad número 1. La verdad del amor nos enseña y nos dice que Dios nos ama
y quiere que tengamos una vida eterna y abundante. En segundo lugar se encuentra la verdad del pecado. ¿Y en qué consiste la verdad del pecado? La verdad del pecado consiste en qué cosa? En que todos hemos pecado y que nuestro pecado nos ha separado de Dios. La Biblia mismo lo dice. La palabra de Dios mismo lo enseña. La palabra de Dios mismo nos lo garantiza cuando dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. En tercer lugar vemos la verdad del sustituto. ¿Y qué quiere decir esta verdad del sustituto? La verdad del sustituto nos enseña lo siguiente, que Jesucristo vino a la tierra, tomó nuestro lugar en la cruz y pagó por nosotros el precio completo de la salvación. Podemos ver cómo claramente la Biblia dice que Él es nuestro abogado y que Él intercede por cada uno de nosotros. En cuarto lugar vemos la verdad del arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir la verdad del arrepentimiento? La verdad del arrepentimiento tiene que ver o quiere decir de que para volvernos a Dios, de que para restaurar nuestra relación con Dios, es primero necesario de que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados. Y en último lugar, en última instancia, tenemos la verdad de la fe. ¿Y qué nos enseña la verdad de la fe? La verdad de la fe nos enseña que usted y yo tenemos vida eterna y abundante como un regalo que Dios nos dio y que Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Le vuelvo a mencionar las 5 verdades. La verdad del amor, la verdad del pecado, la verdad del sustituto, la verdad del arrepentimiento y la verdad de la fe. Se la vuelvo a repetir. Verdad del amor, verdad del pecado, verdad del sustituto, verdad del arrepentimiento y la verdad de la fe. Estas 5 verdades es el bosquejo básico o es el bosquejo esencial para que usted y yo podamos dar un mensaje cristocéntrico. ¿Sí sabe usted qué es un mensaje cristocéntrico? Un mensaje cristocéntrico, como la palabra mismo lo dice, es un mensaje en donde Cristo es el centro de la predicación. Ahora bien, yo quiero que ustedes entiendan algo, mis amados hermanos. Uno es el mensaje que usted y yo damos en las calles, a las almas, a los que no conocen de Jesús. Y otro es el mensaje el cual usted y yo damos, el cual usted y yo compartimos a los que ya son cristianos o a los convertidos. El mensaje que usted y yo compartimos a las almas es un mensaje evangelístico de salvación. Es un mensaje evangelístico en donde usted y yo podemos aplicar estas 5 verdades que hemos visto, como lo es la verdad de la fe, la verdad del amor, la verdad del pecado, la verdad del sustituto, la verdad del arrepentimiento y la verdad de la fe. Nosotros, este es el mensaje que usted y yo vamos a compartirle a la persona que no conoce de Jesús, a la persona que no conoce de Cristo, a la persona que no conoce de Dios. ¿Por qué? Porque es un mensaje que llama, que insta, que toca el corazón. ¿Para qué? Para que el pecador se arrepiente de sus pecados y pueda volverse a Cristo Jesús. A diferencia de los mensajes que usted y yo podemos tratar o dictar o darlo como sermón dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mensaje dentro de la iglesia ya es otra clase de mensaje, o también llamado un mensaje doctrinal. ¿Y qué es un mensaje doctrinal? Que son doctrinas, enseñanzas que la palabra de Dios nos dice que ahora usted y yo como nueva criatura debamos de vivir. Por ejemplo, todo inconverso tú no le vas a enseñar acerca de guerra espiritual. Todo inconverso tú no le vas a enseñar acerca de los 5 ministerios. Todo inconverso tú no le vas a enseñar acerca de lo que significa un avivamiento, o acerca de lo que es la ciencia de la oración,
o acerca de cómo es orar eficazmente, bueno, quizás podrías hacerlo compartiéndolo, pero de manera así profunda no. ¿Por qué? Porque recordemos que el inconverso, más allá conocimiento de Dios, no tiene. Más allá entendimiento de la palabra de Dios, no lo tiene. Es más, recordemos que usted y yo, antes de ser cristiano, antes de acercar a Cristo, antes que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros, usted y yo ni entendíamos la Biblia. Usted y yo ni comprendíamos la Biblia. Lo veíamos tan solamente como un libro, wow, histórico, que tiene bastantes páginas que habla acerca de un tal Jesús. Así usted y yo veíamos la Biblia anteriormente, antes de habernos convertido a Jesús. Pero ahora que tenemos la revelación del Espíritu Santo, usted y yo entendemos que Cristo vino a este mundo, hizo milagros, hizo sanidades, que ese Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos y pronto volverá. Pronto volverá. Usted y yo ya sabemos eso. Y usted y yo por eso, por ejemplo, estas clases de bautizo, es por eso que estas clases de bautizo no son para inconversos, sino que son para personas que ya son convertidas. Porque bueno, ¿qué más allá le interesa un inconverso? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿O quién es un pastor? ¿O quién es un diácono? ¿O quién es un anciano? ¿O qué significa el bautismo? ¿O qué significa la cena del Señor? Más allá del inconverso, usted no le puede compartir un mensaje doctrinal. Usted debe compartirles el mensaje de salvación, el mensaje cristocéntrico que llegue a su corazón, que llegue a su vida. Y mire, hermano Ronald, dígame y enséñeme. ¿Cómo puedo aplicar estas 5 verdades en un sermón? Fácil. Usted puede estar delante de un amigo. Ahorita le voy a poner el ejemplo, como en cuestión de 5 minutos, usted pueda ganarse un alma, usted puede ganarse una vida y que esa vida, ese corazón se convierta a Jesús. Puede estar en un día X cualquiera. Usted va, se presenta o le habla a ese amigo, a esa amiga. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bueno, mañana, tarde y noche, dependiendo de la hora que sea. Y usted puede empezar, le pongo ejemplo, usted puede hacerlo también a su manera, de cómo usted puede predicar acerca de la salvación. Pero le pongo este ejemplo. Usted puede empezar y le puede decir, oye, tengo una pregunta, fulano mengano. ¿Tú alguna vez estás enamorado? Fulano mengano, quizás hasta decir la verdad que sí, la verdad que no, la verdad que sí, amé una vez a alguien, me traicionó, que me decepcionó. Bueno, deja que el inconverso hable, deja que el inconverso defogue. Y ahora tú vienes y entras con la primera verdad. Oye, ¿sabes? Que yo sí estoy enamorado ahorita. Estoy enamorado de la persona más maravillosa del mundo. El inconverso te quedará viendo como raro y te va a decir, ¿pero cómo? ¿Quién? Y tú le vas a decir, de Dios. Tú le vas a decir, de Jesús. Y ahí tú le aplicas la verdad del amor. ¿Sabías algo, amado amigo? ¿Sabías algo, amada amiga? Que Dios nos amó tanto que entregó a su único hijo para que usted y yo tengamos vida eterna. Imagínate esto. Dios siendo Dios, se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí para darnos una eternidad en el cielo. El inconverso te quedará escuchando y dirá, wow, bueno, ya. Ahí tú vas a la segunda verdad. Pero ¿sabes algo? Dios nos amó tanto, mas sin embargo nosotros, la raza humana, no fuimos recíprocos con ese amor. Porque tristemente, le hablas de la verdad del pecado, porque tristemente hemos pecado, hemos cometido fallas, hemos hecho lo malo y lo desagradable delante de los ojos de Dios. Y en la palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido separados de la gloria de Dios. Y tristemente para usted y para mí, dice la Biblia que el castigo del pecado o la paga del pecado es la muerte. El inconverso se quedará escuchando y dirá, oye, pero bueno, ¿y qué se podría hacer? Pero ¿sabes algo? No todo está perdido. Ahí tú le aplicas la verdad del sustituto.
Porque, ¿sabes? Ese mismo Dios que nos amó tanto, vino y descendió en forma de hombre como Jesucristo, y Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz y pagó por nuestros pecados, pagó por nosotros el precio completo de nuestra salvación. Imagínate, amigo, imagínate, amiga, que ahorita no debemos de pagar nada más allá. ¿Por qué? Porque ese Cristo maravilloso ya murió por cada uno de nosotros. Él murió por ti, Él murió por mí, Él murió por ese familiar que está enfermo, Él murió por esa persona que se encuentra ahorita en el hospital. Él murió por cada uno de nosotros y tomó nuestro lugar. Te va a quedar, el converso se va a quedar viendo y te va a decir, ya interesante, de ahí tú vas y le aplicas la cuarta verdad. Sí, fíjate que Él tomó nuestro lugar y ahorita no cuesta nada para estar salvo. Tan solamente necesitamos una cosa, arrepentirnos y convertirnos. Le aplicas la verdad al arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón a Dios por todos los pecados que hayamos cometido, amado amigo, amada amiga. Tan solamente eso es pedirle perdón a Dios por todos los pecados que hayamos cometido, por todos los pecados que hayamos hecho. Y recuerda esto, que Dios nos ama y que Dios nos espera con brazos abiertos. Ahí tú le preguntas en converso, ¿te gustaría a ti arrepentirte de tus pecados? En converso te dirá sí o te dirá no. Si te dice sí, tú le aplicas la verdad de la fe. Qué bien que quieras arrepentirte de tus pecados. Déjame decirte algo, que la vida eterna es un regalo que Dios nos ha dado. Y yo te invito a que tú hagas conmigo la siguiente oración, que es la oración de fe. Amado Dios y buen Padre Celestial, yo te entrego en este día mi corazón, te recibo y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, porque a partir de esta hora soy tu hijo o soy tu hija. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Usted vio cómo en cuestión de un mensaje corto, cómo en cuestión de una conversación, usted puede hacer que un converso se dé cuenta del pecado que ha cometido. Usted puede hacer que un inconverso caiga en cuenta del error, de la falla que ha cometido y pueda volver su corazón a Dios y pueda arrepentirse de todo corazón de sus pecados. Es por eso, mis amados hermanos, que recordemos que usted y yo debemos predicar y debemos de hablar acerca de este mensaje de salvación y usar estas 5 verdades, como lo son la verdad del amor, la verdad del pecado, la verdad del sustituto, la verdad del arrepentimiento y la verdad de la fe. Sencillamente, en cuestión de 5 minutos, usted puede ganarse un alma para Cristo. Sencillamente, en cuestión de una corta conversa amena, usted puede hacer que un alma se arrepienta y le pida perdón a Dios de todos sus pecados y que acepte al Señor Jesucristo como su único Dios y como su único Salvador personal. Sencillamente con estos pasos cortos, con estos pasos eficaces, pero muy poderosos, como lo son las 5 verdades de la salvación. Por eso, que nada te avergüence a ti o que nada me avergüence a mí de contar las grandezas, de contar las maravillas, de contar las cosas buenas que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Que nada te dé vergüenza, mi hermano. Y recuerda que cuando la vergüenza, el desánimo o el miedo quiera molestarte, tú repréndelo, porque Dios te ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio. Bien, yo quiero darles rapidito, normalmente, cómo es la estructura de un mensaje o cómo es la estructura de un sermón. Dirá, hermano Ronald, ¿sabe qué? Yo quiero aprender a predicar
y quiero tener así esos papelitos, esos apuntes, como yo he visto que el pastor o que algunos hermanos tienen. Bueno, a ese papelito, a eso, nosotros le decimos bosquejo, y un bosquejo consta de las siguientes partes: el texto, tema, objetivo, introducción, cuerpo plan, conclusión y aplicación. Hermano Ronald, ¿cómo organizo un mensaje, hermano? Tengo por aquí algo que me llamó la atención que quiero predicar, hermano Ronald. ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo pongo en una hojita? Bueno, pues fácil. En primer lugar, debes poner el texto. ¿Qué es el texto? Es el versículo bíblico principal en el cual tú te vas a basar para hacer tu enseñanza o tu predicación. Primero va el texto. Después de eso, ¿qué va? El tema. El tema, ¿qué es el tema? Es el título que tú le das a tu mensaje, que obviamente el tema debe estar sincronizado o debe tener concordancia con el versículo que vas a coger. Si, por ejemplo, tú como tema quieres hablar de la salvación, no puedes coger un texto que habla acerca de las ofrendas. Si, por ejemplo, tú quieres hablar acerca del amor de Dios, un texto ideal sería, por ejemplo, un Juan 16, un Juan o cualquier otro versículo que nos hable acerca del amor de Dios. Pero usted, por ejemplo, no va a querer hablar acerca del infierno y me va a hablar acerca de cómo hay de un texto que nos enseñe a cómo ayunar. No. Recuerde que el texto y el tema van sincronizados. El texto es el versículo bíblico que usted coge como base de su sermón o de su prédica, y el tema, el título que tú le das en corde o con concordancia al versículo que has escogido. Luego sigue el objetivo, que es el objetivo, el propósito con el cual tú predicas el mensaje. Es el propósito. Por ejemplo, bueno, yo voy a hablar de la salvación. ¿Por qué lo voy a predicar? ¿Con qué objetivo lo voy a predicar? Bueno, pues yo voy a hablar de la salvación con el objetivo o con la meta o con el propósito de que las almas puedan convertirse a Cristo. Yo voy a hablar voy a hablar como tema acerca de la fe. Bueno, voy a hablar en mi objetivo de esta predicación, que voy a tocar el tema acerca de la fe, ¿de qué? De que aprendamos a través de este personaje bíblico que vamos a tocar a tener más fe y a tener más confianza en Dios. Eso tú pones en tu objetivo. La introducción, ¿qué es la introducción? Es la parte introductoria, es la entrada a lo que es tu sermón bíblico en sí. Algunos cuentan una anécdota, algunos cuentan un testimonio corto, algunos cuentan o hacen referencia a lo que estaba sucediendo en la Biblia en ese momento en el cual cogieron ellos el texto. En el cuerpo plan, tú ya desarrollas como tal tu sermón o tu predicación. El cuerpo plan, ahí tú ya pones tus puntos. Por ejemplo, si vas a hablar de la salvación, ¿qué es la salvación? ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Para quién está dirigida la salvación? Puntos principales de los cuales tú quieras hablar. Por ejemplo, si quieres hablar acerca de la fe, ¿qué es la fe? Ejemplos de personajes bíblicos que hayan tenido fe. Y por último, se me ocurre, poniendo la fe en el accionar de hoy en día, accionando mi fe en el ahora. Y así sucesivamente, usted puede ir desarrollando los puntos. Claro, recuerde que todo va debidamente conectado. Y la aplicación, ¿qué es la aplicación? Es la oración final, la cual usted y yo hacemos al momento de terminar nuestra predicación. Mire, de estas 7 partes, no le estoy diciendo que usted ya se las grabe ya de una, porque bueno, para esto normalmente, para explicarle parte por parte, hay una materia de instituto bíblico la cual se llama homilética, en la cual en esa materia llamada homilética te explican ahí sí, parte por parte, cómo escoger un texto, cómo escoger un tema, cómo escoger un sermón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo le he puesto este ejemplo. ¿Para qué? Para que igual usted tenga una base
o tenga por lo menos una curiosidad de cómo formar un sermón bíblico, de cómo hacer un sermón bíblico. ¿Y para qué? Para que a futuro usted pueda también predicarlo, pueda exponerlo, recordando, ¿no?, cada uno de las partes que constan de un sermón bíblico. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto de aquí. Yo tengo una pregunta. Dígame, mi hermana Yasmín. Mire, en lo que se refiere al texto y el tema, en esa parte yo como que no entiendo bien, la verdad. Usted me dice que van todas dos sincronizadas, la una con la otra. Claro, pero por ejemplo, mire, en el, por sí, ejemplo, diga. le pongo un ejemplo X. Por ejemplo, quiero predicar acerca del amor de Dios. Y voy a poner, el tema de mi predicación es Dios nos ama con amor eterno. Y el texto de mi predicación va a ser Juan 3:16. Ya. ¿Qué pasa y qué ocurre? El error que a veces comete normalmente uno cuando no sabe más allá estructurar bien un sermón bíblico. ¿Qué dice de tema? Bueno, voy a hablar del amor de Dios y como título dice, como texto, el versículo bíblico que empiezan a leer dice, y entonces vino Malaquías y dijo, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Usted cree que ese versículo bíblico tiene algo que ver con el tema? No, claro que no. Es por eso que yo les decía unos minutos atrás que su texto y su tema tiene que ir entrelazado, tiene que tener, la palabra correcta es, tiene que tener concordancia. Bueno, si yo voy a hablar del amor de Dios, bueno, el versículo bíblico que me hable o que me dé un ejemplo acerca del amor. No sé si es que ahí está contestada sus preguntas, hermana Yasmín. Sí, ahora sí. Pero, bueno, como dice que tiene que ir el texto, tengo que escribirlo tal y cual como está en el versículo. Claro, o sea, Sí. mire, déjeme buscar, sino que aquí en la compu, esta creo que no la tengo, yo más tenía en la compu antigua mía, yo tenía un ejemplo bueno, tenía algunos sermones bíblicos que yo había escrito, con las cuales usted se va a poder guiar de cómo se crea, de cómo se forma un sermón. Déjeme buscar. Hasta eso, ¿alguna otra pregunta que tenga alguien más? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano, era algo parecido. Bueno, yo tengo un bíblico, por ejemplo, de Hebreos 12:14, que dice seguid en paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por ejemplo, el texto vendría a ser esa parte de ahí, ¿verdad? Ese texto bíblico. Claro, ese es el texto bíblico, Hebreos. Y el tema lo puedo poner yo, que sigo buscando mi salvación, buscando nuestra salvación. Exacto, buscando nuestra salvación. Correcto, está perfectísimo porque está algo entrelazado. Y ojo, para contestar lo que dice mi hermana Yasmín, no es que usted en la hojita va a escribir todito el versículo, porque recuerde que usted cuando va a predicar va con la Biblia. Usted nomás con que escriba Hebreos 12 tal, usted ya sabe que allá lee, sino que uno siempre escribe un bosquejo. ¿Para qué? Para que uno tenga como referencia, de lo que va a hablar. Ya. Eso es toda la pregunta, mi hermano Emiliano. Dentro de lo que es el objetivo, nosotros podemos citar algo otros textos bíblicos, en objetivo o en introducción. Bueno, normalmente algunos textos bíblicos, normalmente uno siempre lo desarrolla más, no tan, en el objetivo no, porque el objetivo usted normalmente siempre lo plantea en forma de oración, más uno lo plantea ni tampoco en la introducción sí podría ser, pero normalmente uno más lo desarrolla en el cuerpo plan. ¿Por qué? Porque en el cuerpo plan usted ya desarrolla, usted ya habla todo lo que es su mensaje en sí, todo lo que es su predicación en sí. El objetivo sí puede poner, no en objetivo, no, perdón, digo en la introducción, sí puede ponerlo, pero normalmente cuando uno va a introducir, normalmente una introducción es corta, de unos 4 o 5 minutos.
Por ejemplo, cuando el pastor dice, yo recién ahorita voy por la introducción, él lo dice en son de broma. Él en sí está desarrollando el mensaje. Solamente que él dice así por molestar para en algunos casos asustar para los hermanos que se quieren ir rápido. Y la conclusión. Y lo que en conclusión es lo que nosotros pues prácticamente damos a entender a todos los hermanos lo que hemos predicado del texto bíblico. Ajá, exacto. En la conclusión es un breve resumen, o como a veces se le dice, un breve resumen, un breve recuento de todo lo que hemos hablado, así mismo rápido. Bueno, mis hermanos, hoy aprendimos que, por ejemplo, en el caso que usted dijo, los pasos para la salvación, lo que más o menos me acuerdo del tema, que tenía que ver con la salvación. Bueno, mis hermanos, hoy aprendimos que para usted y yo ser salvos necesitamos de dos cosas especiales: tener paz y tener santidad. Su conclusión, ojo que la estoy haciendo así súper rápido, usted puede desarrollarlo un poquito más y tocar cada uno de los puntos. Y la aplicación es la oración final que usted hace, la oración final que usted hace. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta más? Quizás saliendo un poquito del tema de lo que es la predicación. Ojo, esto no está en su hoja de bautizo, esto no está en su manual de bautizo. Esto ya es un regalo que ya uno les da a cada uno de ustedes. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud que tengan? Por cierto, recuerde que la clase igual está siendo grabada para los que se conectaron un poquito tarde. Entendemos que algunos están trabajando, tienen sus diferentes actividades personales. ¿Todo está claro? Dios bendiga, hermano Ronald. Dígame, hermano Dani. A mí me quedó claro, pero bueno, me da cosa decirle, pero me gustaría que lo vuelva a repetir. Sí, llegué un poquito tarde, entonces igual estaba pendiente de otra cosa acá, pero sí escuché igual lo que te estaba diciendo. ¿Qué te gustaría que vuelva a repetir? Pues, no, usted dice que queda grabado, ¿verdad? Queda grabado la... Sí, está grabado. No, sí, todo. entonces continúe nomás, entonces. O a ver si lo veo de nuevo, entonces. Ya, listo. Sí. Igual recuerden que estoy hoy mismo, apenas termina la clase, se guarda en la computadora y se sube al YouTube. Bien, ninguna duda más al respecto. ¿Está todo claro? ¿Todo claro? Listo. Perfecto. Bien. Y para concluir con esta enseñanza, el mensaje final. Bueno, hermano Ronald, usted me habló, usted me enseñó que no debo tener vergüenza, que si la vergüenza quiere venir a visitarme, tengo que resistirla, tengo que sobreponerme a ella, que por eso Dios a mí me ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, como vimos aquí. Hermano Ronald, usted me enseñó de que Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado poder, amor, dominio propio. Cuando el diablo quiera venir a hacerme callar, cuando el diablo no quiere que yo hable acerca de Dios, bueno, pues yo le resistiré con estos tres espíritus. Está bien, hermano Ronald, yo entendí acerca de las 5 verdades de la salvación, cómo compartir un mensaje de salvación a través de la verdad del amor, enseñándole al inconverso que Dios nos ama y quiere que tengamos una vida eterna y abundante. En segundo lugar, a través de la verdad del pecado, que por causa del pecado del hombre fuimos destituidos y separados de la gloria de Dios. Acerca de la verdad del sustituto, de cómo Cristo vino y tomó nuestro lugar en nosotros en la cruz y pagó por nosotros el precio de nuestra salvación. Nos enseñó acerca de la verdad del arrepentimiento, de cómo el inconverso es enseñarle que una vez de que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz, bueno, pues ahora es necesario que se arrepiente de sus pecados, se arrepienta de su maldad y
Por último, de la verdad de la fe, de que él crea en ese Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, y obviamente motivándolo a hacer la oración de fe. Vimos a breves rasgos cómo está estructurado un sermón bíblico o un bosquejo bíblico que consta de texto, de tema, de objetivo, de introducción, de cuerpo, plan, de conclusión y de aplicación. El texto, que es el versículo bíblico principal, el tema, el título, que se da el mensaje, el objetivo, que es el propósito del mensaje, que es la oración inicial que yo hago, la introducción, que es la forma en la cual yo introduzco el mensaje, el cuerpo, plan, que son cada uno de los puntos que yo hablo, la conclusión, que es una pequeña recapitulación o un pequeño remember de todo lo que hablé, dándole una puntada final, dándole un mensaje final, y la aplicación, que es la oración final. Hermano Ronald, ¿cuál es la moraleja de todo esto? ¿O cuál es la conclusión? Y para usted queda la aplicación, obviamente. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión, mis amados hermanos, es la siguiente: que la mejor forma de aprender, que usted aprenda a predicar, es predicando. Hay un dicho, un adagio allá afuera en el mundo: la práctica hace al maestro. Por ejemplo, de nada me sirve que yo tenga mi título allá de licenciado en diseño gráfico graduado en la Universidad Católica Santiago Guayaquil, si nunca ejerzo la profesión, si nunca realizo un diseño, si nunca cojo un mouse o una computadora, ni por la muerte de un romano. Por eso, usted quiere aprender a predicar, empieza a predicar. Puede tomar el ejemplo que yo tomaba o el ejemplo que el pastor tomaba. El pastor le predicaba a los peluches de las hijas, hacía como que si ese fuera el público, y le predicaba a la pastora. Por ejemplo, yo me predicaba yo mismo aquí en mi cuarto, yo me encerraba, yo me hacía con los gestos, con los ademanes, con la Biblia en mano, me paraba recto y me predicaba a mí mismo. Por eso, la mejor forma de aprender a predicar es predicando. Si usted nunca se tira al agua, o usted nunca vence esa cobardía o ese temor que le quiere embargar, que le quiere molestar, no va a poder hacerlo. Pero si usted decide apoderarse de ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios nos ha entregado y se lanza a predicar, Dios le va a respaldar. Mire, y le garantizo tanto así, que usted me contará y usted mira, hermano Ronald, créame que el otro día yo tomé su consejo. Mi hermano Ronald, créame, no sé de dónde me salió tanta palabra. No sé de dónde me acordé de tantos versículos. Recuerde algo, que no somos nosotros los que hablamos. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es Dios mismo dentro de nosotros que habla a través de nuestros labios. Por eso, no tenga vergüenza, no tenga temor, no tenga miedo. Ay, que si yo que el versículo no estaba en Mateo, el versículo en realidad estaba en Marco. Ay, me equivoqué, hermano Ronald. Esté tranquilo, esté tranquilo. Hermano Ronald, y si me quedo en blanco, estése tranquilo. Y mire, y si llegado así el caso de que usted se va a quedar en blanco, y es tu primera vez, oiga, yo conozco hermanos que hoy predican muy bien, que predican excelentísimo, que enseñan muy bien, que Dios los usa, que Dios los respalda. Conozco a uno que se desmayó en pleno altar la primera vez que le tocó predicar. Conozco a otro que se quedó en blanco y que a mí me tocó irlo y reemplazarlo en el mismo rato, terminar la predicación. Hermano Ronald, ¿usted qué hizo con ese otro hermano? Lo felicité. Hermano Ronald lo felicitó. Claro, si lo está haciendo, lo está intentando. Mire, hoy usted quizás empieza con sus vecinos de la casa, empieza con sus vecinos del barrio, empieza con su familiar. Hoy empieza con tus vecinos. Mañana serán multitudes. Mañana serán muchos los que van a escuchar el mensaje de salvación a través de tus labios. Te vuelvo y te repito. Si en lo poco no eres fiel, no esperes que Dios te ponga en lo mucho.
Si te da nervio muchas veces hablarle a uno, a dos. Ahora, peor va a ser cuando toca hablar con muchos. Si te da vergüenza hoy hablar de Jesús a uno, no esperes o no te sientas mal que cuando le pidas a Dios algo, que Dios te use, Dios te respalde, pero si tú mismo no estás dando el paso para que Dios te use, Dios te respalde. Usted debe lanzarse. Vuelve de rico. Conozco a varios hermanos. Miren, inclusive a mí muchas veces, a mí hasta veces hasta me tiemblan las piernas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo normalmente, yo siempre, antes de pasar a predicar, yo como que beso la Biblia. ¿Por qué? Porque es mi forma de ser, mi humanidad mismo, que a veces me entra el miedo, me entra el nerviosismo, pero que yo digo, bueno, Señor, ahorita contigo, sean tus palabras que salgan de mi boca. Y Dios lo hace, Dios lo respalda. ¿Y por qué Dios me usa? Porque me lanzo, me tiro al agua. Así es usted. No tema de hablar el mensaje de salvación. En pocas palabras, no tenga vergüenza, no tenga temor o no tenga miedo de predicar. Si Dios lo llamaba, peor si es que Dios ya está confirmado algún ministerio, algún don. Peor, con más ganas, con más motivo, hazlo. Hazlo, que si Dios te habló, Dios te va a respaldar. No creas que el hermano Ronald nació aprendiendo a predicar, nació aprendiendo a enseñar. No, yo no nací aprendiendo a predicar. No creas que el pastor Juanito nació aprendiendo a predicar. No, nadie nace aprendiendo. Todo es conforme la búsqueda con Dios, conforme la intimidad con el Señor y también obviamente con lo lanzado que uno es. Vuelvo y le repito, yo aquí mismo me acuerdo tanto porque aquí antes era mi cuarto, ahorita es mi estudio, pero aquí antes era mi cuarto. Me acuerdo que aquí mismo tanto, yo me paraba aquí, donde ustedes ven ahí ese espejo, ese espejo ahí con forma de rombo. Aquí yo me paraba, me ponía a hablar, me veía a la ventana que tengo aquí a mi mano izquierda, me ponía ahí, me veía y empezaba a hablar, me empezaba a predicar, empezaba a mover la mano, me empezaba a ver cómo me paraba, cómo cogía la Biblia. Y hasta el momento en el cual me tocó, hermano, lo hice bien. Me acuerdo tanto que mi primera predicación fue en un aire libre, a las almas, a las calles. Y yo ya tenía, y eso yo le aconsejo, mire, usted quizás ahorita no esté bautizado, pero vaya ya escribiendo temas, escribiendo mensajes, escribiendo algo que vaya con lo cual usted pueda predicar a futuro. ¿Para qué? Para que usted no lo coja de sorpresa cuando su líder de departamento lo llame o lo necesite para algo. Vaya desde ya. Bueno, hoy la mayoría de mis mensajes yo los tengo yo aquí grabados, retenidos en la cabeza. Ya eso ya es con el tiempo que a veces el predicador ya quiere ya ese conocimiento. Pero hermano, usted puede predicarle a cualquiera de los hermanos antiguos. Por ejemplo, aquí mis hermanos de Pascual le pueden preguntar ya al hermano Iván. Pregúntale al hermano Iván, ¿cómo era mi Biblia cuando yo recién me convertí? Mi Biblia le decían los hermanos en son de broma. Le decían la sanduchera. ¿Por qué le decían la sanduchera? Porque tenía el poco de papeles, el poco de mensajes bíblicos, no mensajes de alguna chica, alguna novia, no, mensajes que yo mismo escribía a puño y a mano. Mensajes bíblicos que los tenía ahí guardados. ¿Para qué? Para el momento en el cual a mí me toque predicar, ya tengo listo un mensaje. Ya tengo listo un tema. Ya tengo listo algo acerca de lo que voy a hablar. Es por eso, mis amados hermanos, láncese y recuerde, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado poder, amor y dominio propio. Amén. 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 Amén, hermano. Bien. Gloria a Dios. Bien, esta ha sido la clase de hoy. Ha sido un gusto y ha sido un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes.